¿Cuándo son los tiempos? ¿Quién determina los tiempos adecuados para pensar si aquello que hoy estamos haciendo, en el contexto en que lo estamos haciendo, está bien? A ver si puedo ser más claro. Por lo general, para que uno pueda evaluar su acción social, su acción profesional, su acción en la vida, tiene que pasar algún tiempo, ¿no? Para decir, como recién hacíamos en chiste hablando de las anécdotas del indio y los postres, ¿no? ¿Cuándo hacemos la evaluación de si estuvimos correcta o incorrectamente ante un hecho, como el que contaba estúpidamente de la cerveza? Y cuando el hecho sucede, una vez que pasó, ¿no? Podés advertir algo en el momento. Sin embargo, siempre la mejor evaluación es con el diario del lunes, como solemos decir. El problema es que a veces el lunes llega demasiado tarde. Vos decís, che, yo en este presente entiendo que hay una realidad confusa. ¿Por qué? Porque muchos entienden que hay cierta reactivación económica, que puede que la haya para algún sector. Hay una desigualdad que está casi institucionalizada, empieza a ser estructural. Empezamos a tener una pobreza estructural grande en la Argentina. Pero todo, como decíamos ayer, parece que marcha sobre ruedas, hace un precipicio, pero bueno, todavía marcha. Y cuándo va a ser el precipicio no lo sabemos. Entonces uno dice, bueno, hay que dejar que pase el agua abajo del puente para poder hacer una evaluación de este tiempo. Es lo que podríamos sintetizar de hacer las evaluaciones con el diario del lunes. Lo que pasa es que tenés que llegar a ese famoso lunes, ¿no? Tenés que atravesarlo, y no todos lo atravesamos de la misma manera. Y en los momentos de confusión, lo primero que nos pasa a muchos y a muchas, y seguramente a ustedes, es pensar, ¿estoy equivocado o no estoy equivocado? ¿El análisis que estoy haciendo ahora sobre este presente es acertado o no es acertado? Y yo me puedo sentar con muchísima gente que me da argumentos de sobra para mostrarme que la macroeconomía está bien. Me da argumentos de sobra, de verdad, para decirme que hay una reactivación en algunos sectores. Y yo salgo a mirar en las grandes ciudades de la Argentina y veo que hay cierto consumo. Pero también tengo argumentos de sobra para ver toda la otra realidad, que es del 70% de la Argentina, que está mal, que no le alcanza, que vive la desocupación, que sufre la pobreza, que no puede comprar los medicamentos, lo que le venimos contando día a día. Entonces, ¿cuál debiera ser el análisis?, se pregunta uno. Es más, seguramente para muchos de ustedes es, che, ¿en qué Argentina creo? Porque parece que hay dos Argentinas. Entonces ahí aparecen las dudas. Ahí aparecen las dudas donde muchos pueden decir, no, me sumo al discurso de ese 30% o me sumo al discurso del 70%. ¿Qué hago? Porque tengo elementos... Y ayer tuve la suerte, y le agradezco mucho, de poder invitar al canal, al programa de Sin Lugar para los Débiles, a Alfredo Serrano Mansilla, que aquí tiene su programa de radio, que le va muy bien, y no le va muy bien por casualidad, de verdad le va muy bien, y ustedes lo acompañan mucho, porque el nivel de análisis, el nivel de reflexión política, el nivel de información, el nivel de investigación que hace la CELAC, que él conduce, y esa mirada tan particular, tan distintiva que tiene Alfredo Serrano Mansilla sobre la realidad, y con elementos, y con argumentos, y con investigaciones, lo aclaran todo. Y le decía, ayer hablando con él en el canal, cuando hablábamos de cómo analizamos este presente, él dijo, entre tantas cosas, algo que para mí es una certeza extraordinaria, que es, cuando hay confusión, cuando hay dudas, uno debe anclarse en sus convicciones. El ancla son las convicciones. ¿Por qué? Y me pareció maravilloso, ¿por qué? Porque vos decís, che, es cierto que hay un sector de la Argentina que está bien, y que hay un sector que quiere esperar. Existe, 25, 30, existe. Ahora, ¿dónde está el anclaje con la convicción? Es de decir, bueno, a ver, yo, ¿de qué lado me paro para contarte
lo que pasa? ¿Dónde va el primer foco de la mirada de cada uno? ¿Y por qué entonces creer que se han agotado las convicciones? ¿Por qué algunos insisten con dar por muertas las ideologías? Si no es así. ¿Por qué intentar convencernos unos u otros que ya no vale la pena determinadas luchas? ¿Por qué parece que... Yo soy un convencido que siempre hay que embarrar las convicciones, ¿eh? Quiero decir, embarrarlas significa, bueno, ponerlas en discusión en la coyuntura. O sea, había determinadas convicciones en los 70 que vos las querés embarrar con los barros de hoy, y la verdad que quizás vos decís, bueno, no van. ¿Qué sé yo? Había un sector que tenía una profunda convicción, es que vos a la dictadura armada, que torturaba y que desaparecía, la tenía que combatir con las armas. En aquel momento tenía cierta explicación para algunos, otros por supuesto la criticaban, pero había una lógica. Y era un anclaje. Bueno, el mismo Che Guevara decía, muchachos, la revolución no se hace con el diálogo. Y hoy algunos dicen, ay, qué asesino. Bueno, San Martín, ¿no? Liberó la patria no charlando y dialogando con nadie ni tomando mate, ¿no? Pero eran anclajes de convicciones de cómo se entendía en aquellas épocas que se resolvían las cuestiones de poder. Eso hoy no va más. Aunque algunos lo entienden, pregúntenle, aunque algunos siguen haciendo, ¿no? Pregúntenle al genocida de Netanyahu. Entonces, a medida que pasan las épocas, los tiempos se van transformando, hay convicciones que al embarrarla decís, no, che, no. Las transformaciones no se hacen a través de la violencia. Y eso es una convicción de este presente. En los 60, en los 70 y a fines de los 50, en la región no estaba esa convicción, todo lo contrario. Entonces, hoy, la batalla más fuerte que se puede dar, más allá de lo que digan los medios, más allá de lo que diga el propio gobierno, más allá de la lectura de cada uno, es volver a defender valores y convicciones por encima de cualquier coyuntura. No quiero más discutir si hay más o menos pobreza en un punto, en 2 puntos. Lo que quiero discutir es si como sociedad nosotros nos da igual la pobreza o no. Como valor humano nos da igual convivir con nuestros pibes pasando hambre. Esa es la discusión de hoy. Después vamos a discutir y siempre vamos a denunciar a este gobierno cuantas veces sea necesaria de lo que hace. Hoy Petovelo volvió a rechazar, ahora lo vamos a ampliar con Marcos, volvió a rechazar la exigencia de la justicia para entregar alimentos a los comedores. Ahora bien, ¿no debiera también empezarnos a preocupar por qué toleramos todo este tipo de cosas? ¿Por qué toleramos que Adorni tenga 208 personas trabajando con él? Y si había 5 de una organización política durante el kirchnerismo en tal ministerio, eran todos ñoquis, tapa de diarios, y ahora no pasa nada. ¿No es en verdad la discusión política de estos tiempos, aparte de la denuncia de este gobierno criminal, no es el discutir qué sociedad estamos construyendo? A partir de aquello que decidimos defender, que decidimos denunciar o que decidimos callar. Después yo voy a tomar algunos detalles de lo que dijo ayer Alfredo Serrano Mansilla para discutirlo en términos de economía. Porque es un punto a tener en cuenta para ver cómo analizamos el presente. Pero digo, a veces queremos dar las grandes discusiones políticas, las grandes discusiones que instalan los medios. Y quizás la tarea de muchos sea discutir lo más humano. Algunos dirán, te hiciste pastor evangelista, no, lejísimo de ello. Pero sí creo profundamente que mientras nosotros como sociedad no construyamos hombres y mujeres nuevos y nuevas, que se piensen en la sociedad de otra manera, esto no cambia. ¿Es tan responsable, me lo pregunto, un gobierno que multiplica la pobreza como aquel que discrimina al pobre? Yo creo que en algún punto sí, ¿eh? Es tan miserable quien lleva adelante políticas que hace que nuestros pibes sean pobres que aquel que pasa por la calle y desprecia a los que están en situación de calle. La actitud, el valor humano, la actitud humana es igual de miserable.
es igual de miserable aquel que desde el gobierno lleva adelante políticas para cerrar espacios institucionales que generan la pluralidad, que generan la libertad de las minorías, como aquel que en la individualidad de su casa desprecia a uno u a otro por ser gay o por ser judío o por ser... No sé si soy claro con lo que quiero decir. Hay que traducir en términos sociales lo que este gobierno está haciendo. Y cuando traducimos en términos sociales el daño que este gobierno está haciendo, nos vamos a encontrar que en muchos casos somos partícipes necesarios. Somos partícipes necesarios. Y no solamente... A ver, hay un gobierno que, en la voz de Adorni, celebra cuando echan trabajadores. En una crueldad bárbara. Y tiene una gravedad, por supuesto que tiene una gravedad. ¿Por qué? ¿Tiene una gravedad mayor? Sí, ¿por qué? Porque es el Estado. Y el Estado, no solo que no debería echarte de la manera que lo hacen, sino que mucho menos debería expresar cierto goce por echarte. Entonces, ahí la magnitud es una, porque es el Estado. Siempre, cuando se ejerce del Estado, hay mayor responsabilidad. Pero también está la persona que goza con romperle un palo de golf en la cabeza a otra porque estaba tomando mate, ¿no? Y también están las personas que le gritan a unos muchachos y a unas muchachas con la bandera de Palestina en el barrio de Palermo, no les grita por el conflicto entre Palestina e Israel. Le dice: negra de mierda, andate de mi barrio, los ricos no vamos presos. ¡Wow! Entonces yo creo que hay que hacer oposición a ese gobierno y hay que hacer oposición a esa gente. Cuando podamos traducir las políticas del Ejecutivo en acciones sociales, de la cual nosotros podemos resistir desde esas acciones sociales, quizás la resultante sea otra. Y voy a cerrar, pido disculpas que nadie se achicharre y que nadie piensa que empezamos una nueva revolución desde aquí. Voy a cerrar con una frase que siempre he repetido, que es el fragmento de una carta que Ernesto Guevara le escribió a sus hijos cuando salió de Cuba, que le escribió en el último párrafo: sean siempre capaces de sentir en lo más profundo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Nosotros podemos decir más o menos cosas en relación a Milei. Si no somos como sociedad capaces de sentir, aunque sea un tantito así, el dolor ajeno como propio, esto no cambia más. Puede pasar Milei, de hecho va a pasar Milei, pero volveremos a repetir la historia en poco tiempo. Andamos a la deriva, vida, y somos